Todo a mi alrededor se derrumba y llega el temor. Sus palabras llegan a impulsar mi caminar. Ey. Cuando caigas la próxima vez, como estés o en donde estés, si haces caso a estas palabras, Jesús te ayudará. Sigue, sigue, sigue caminando. Sigue, sigue, sigue caminando. Fue en la noche y en medio del mar que su voz yo pude escuchar. Decidí la barca abandonar y caminar. Pero el caos de la tempestad me acecha una vez más. Si hago caso a su palabra, Jesús me sostendrá. Sigue, sigue, sigue caminando. No te rindas. Sigue, sigue, sigue caminando. Su voz escucha. Sigue, sigue, sigue caminando. Me dijo, sigue, sigue, sigue caminando. Y si pasas por el valle de la muerte, sigue en camino a la tierra prometida. Sigue por aquel que te amó hasta la muerte. Sigue con los ojos en Jesús y su promesa. Sigue. Y si pasas por el valle de la muerte, sigue en camino a la tierra prometida. Sigue por aquel que te amó hasta la muerte. Sigue con los ojos en Jesús y su promesa. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue caminando. Sigue, sigue, sigue caminando. No te rindas. Sigue, sigue caminando. Me dijo, sigue, sigue caminando. Hey, keep walking. Hey. Dios le bendiga, bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. How was your day? ¿Cómo fue su día? Digo eso porque este programa se transmite de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes. Pero como empieza de 12, las 12 de la medianoche es cuando termina el día, y luego el programa empieza terminando el día lunes y continúa termina comenzando el martes. Y así sigue toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y termina sábado a la 1 de la mañana. Así que de lunes a viernes. Pero como empieza a la medianoche, bueno, termina comenzando el nuevo día. O sea, que estamos terminando un día y comenzando un nuevo. Y yo le pregunto, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Hay días que ni un viento sopla, sí, ni el viento sopla, pero hay días que son calurosos. Estaba oyendo yo en las noticias cuando venía para acá que en varios estados de los Estados Unidos las temperaturas, y todavía no estamos empezando, estamos en la primavera todavía no ha comenzado, está por comenzar el verano, pero ya estaban en algunas ciudades sobre 100 grados Fahrenheit, así que estamos teniendo unos momentos donde el clima pues está muy alto, en el invierno muy bajo, pero ese es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Espero que no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, no importa que el clima rompa sobre los 100 y pico o en algún lugar del mundo esté bajo cero, pero no importa si Dios con nosotros, quién contra nosotros. Y a veces el viento sopla y a veces no sopla.
A veces la tierra tiembla y no tiembla. A veces tiembla la tierra y a veces no tiembla. A veces todo es pitches and cream, como dicen en inglés, todo es fácil. Hay días que son de gozo, de alegría, de buenas noticias. Hay días que hay unas cosas que otras, entendiendo que los dardos de fuego del maligno a veces vienen y a veces no vienen. Pero no importa cuál haya sido su día, este es el día que Dios ha hecho. Este es el día para bendecir a Dios, este es el día para alegrarnos, este es el día para decirle, Señor, mi mano está en tu mano, mi vida está en tus manos. Y lo que decía el Señor en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, el Señor dice, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Así que Dios, cuando nos estamos en sus manos, cuando caminamos en su voluntad, eso es lo que significa estar en sus manos. Cuando estamos cobijados por sus manos, protegidos por esos muros espirituales que constituyen la mano de Dios, y no nos salimos de ahí, y hacemos la voluntad perfecta de Dios, y hacemos lo que Dios manda, entonces dice, los que son míos, nadie los arrebatará de mano, a menos que tú no te salgas. A menos que tú no te salgas. Si te sales de la mano de Dios, it's your problem. Eso significa salirse de la mano de Dios, salirse del propósito, salirse del proyecto, salirse del plan de Dios. Y de eso pues tuvimos una introducción en los pasados dos programas. En los pasados dos programas tuvimos una introducción donde elaboramos el ambiente para entonces seguir con el tema que hemos dicho, Micaías profetiza. Estamos hablando de un profeta que la Biblia casi no lo menciona, pero un hombre de Dios y que profetizar no es solamente predecir, es declarar el mensaje, declarar la palabra de Dios, declarar la voluntad de Dios, es enseñar. Todo eso constituye, porque por ahí hay un chorro de personas que se llaman profetas y profetizas, y muchos de ellos lo que están enseñando son doctrinas de error, están confundiendo a la gente, se están endiosando. Y los verdaderos profetas de Dios en la antigüedad no se enaltecían. Ellos reconocían que eran instrumentos de Dios. No estaban alegando por todos lados, soy el profeta, soy esto. No, ellos presentaban el proyecto de Dios, la voluntad expresiva de Dios, y buscaban alabar el de arriba, porque ellos entendían que la gloria era todo de Dios. Pero aquí hay un montón de gente por ahí, alegándose títulos y supuestas maravillas y cosas, y están lejos de ser instrumentos de Dios, sino de apostasía. Pablo en 1 Timoteo 4:1 dice, porque en los posteros días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Pedro, en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Yo en el programa de ayer no traje una anécdota, me envolví en la bendición que había aquí ayer, y yo creo que es igual hoy. Había una gloria derramándose tan fuerte de Dios aquí, hermanos, que verdaderamente yo salí aquí edificado. Salí como cuando tú llegas con un tanque vacío a la gasolinera, y cuando llegas con ese tanque vacío a la gasolinera, llenas el tanque, y el tanque lo llenas para poder seguir caminando, y una bendición. Pues ayer llené el tanque y aquí estamos de nuevo hoy con ustedes, después del día de ayer o la noche de ayer, y esta es la noche de hoy, esperando que todo lo que haya pasado en el día sea bueno, y si hubo algo malo, recuerden Romanos 8, recuerden en lo que dice Pablo en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8, dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a Dios, a los que aman a Dios. Y me recuerdo que ayer nosotros terminamos hablando del capítulo 8 de Romanos, y en Romanos 8:28, este versículo es bueno que ustedes lo aprendan,
Vamos a usarlo ahí enfrente, después seguimos con el tema. Micaías profetiza, porque vamos a dar, ya dimos una introducción, vamos a dar antesala de eso. Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, escucha esto no es para todo el mundo, sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, esto es para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. En otras palabras, que no importa lo que haya sucedido, catástrofe, mire, vamos a ver la catástrofe tremenda del huracán María. Vamos a ver el lado positivo. El sistema eléctrico de Puerto Rico lo destruyeron los políticos aquí en este país. De todos los partidos, se unieron todos. Lo que hicieron fue que destruyeron ese sistema. Lo cargaron de empleados que no hacían nada. Eran batatales. Batatales donde se cosechan las batatas, eran batatas. Eran, en nuestro idioma, eso quiere decir, eran gente que no sabían ni qué hacer, no sabían ni dónde estaba su ombligo. Por años, el sistema eléctrico de Puerto Rico estuvo en manos de personas negligentes, algunos ignorantes, algunos buenos, muy pocos, pero buenos, pero mucha gente corrupta, gente que se aprovechó de ese sistema entre todos, de todos los partidos políticos, uniones obreras, todos destruyeron este sistema. Lo mantuvieron por un tiempo, habían trabajadores excelentes, pero no eran así todos. Y entonces los políticos utilizaban la corporación, como le llaman, Autoridad de Energía Eléctrica. Yo me recuerdo porque yo viví eso. Lo usaban como un vertedero, como un almacén. Lo usaban como un lugar para meter las batatas políticas. Yo tuve el caso de un pastor, oye esto, que me llama y me dice, Rasky, como tú estás en gracia con el gobierno, yo he mandado el resumen de mi hijo y de mi yerno, tipo que en su resumen no había nada de electricista, nada de eso, para que me los coloquen en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y le dije, ajá, ¿y tú mandaste eso? Entonces a mí me llamaron, usted mandó a esta gente aquí, no los mandé. Entonces lo que le dije a la persona que me llamó, tome los 2 resúmenes de esos individuos que ya usted leyó, que no saben nada de electricidad, que son batatas políticas enviadas por un pastor, que se cree que porque yo tengo relaciones y tengo conexiones y esto y aquello, creen que voy a servirle útilmente haciendo lo que yo he criticado toda mi vida. ¿Qué más de eso? Mis 2 hijas llegaron a trabajar en el gobierno y trabajaron en Fortaleza y trabajaron en el Senado. Y yo lo supe después, un día que llamé y me contestaron, y digo, ¿qué hacen ustedes ahí? Porque nunca utilicé mi influencia, la gracia que tenía con los políticos para promover a ninguna persona, menos de mi familia. Y este individuo, que ya el pastor murió, debe estar, se fue con el Señor, vamos a decir que se fue con el Señor. Entonces, eso a mí me indignó. Y lo que yo le dije claramente a la persona que recibió la correspondencia, las cartas de recomendación, entonces con esta persona lo habían visto conmigo, manda eso, entonces me llaman a mí, que yo digo que coja las 2 cartas y se las bote, las echa al zafacón, mándela a las pailas del infierno. Yo no recomendaba a nadie para ese puesto ahí, para ningún puesto, ni mis hijas. Nada, nunca me aproveché de eso. Un día cuando aquí se celebraba aquí había una cosa que Rosselló el gobernador Rosselló lo terminó, pero como tenía remanentes del tiempo de España, yo me recuerdo que yo tuve una experiencia que yo iba todos los años, cuando empezaba el año, era el día de ir y dar el saludo al gobernador o a la gobernadora. Entonces iban entrando los líderes religiosos primero, luego los militares, luego iban por etapas los miembros del gabinete. Eso era todo el día, empezaba con el desayuno. No sé, yo
creyendo que era una cosa de el pasado, de las altas clases históricas del tiempo de España, lo eliminó. Y entonces, eso se llamaba el saludo protocolar, que empezaba el año con eso. Y yo iba porque me invitaban y me recuerdo que en muchas ocasiones Milton Picón fue conmigo. Y yo pues consideraba que era una oportunidad de salud al gobernador, la gobernadora, ¿sabe? Hacer presencia allí en el nombre del Señor. Bueno, un día tú estabas en la entrada del Palacio de Santa Catalina, la fortaleza allá arriba en San Juan, en Viejo San Juan, y entonces los primeros que llegaban eran los líderes religiosos, el cardenal, el arzobispo, fulano de tal, el reverendo tal. Entonces iban llegando así, después iban llegando los militares, los embajadores, los altos militares que habían aquí de Estados Unidos, de la base de Ramey, de la base de Ceiba, de Fort Brooks y de todos los altos líderes militares. Era así por estilo. Bueno, entonces uno le tocaba esperar hasta que lo llamaran y éramos los primeros y estamos así, Milton y yo, en la entrada de la fortaleza y entonces viene un senador, que ya no es senador, está jubilado, dicho de paso era cristiano o supuestamente cristiano. Bueno, el asunto es que era de un alto puesto en el gobierno y cuando nos vio allí, vino donde mí, delante de Milton, y me dice, mira, el dinero que fulano de tal, el reverendo fulano, el pastor fulano de tal, pidió para tal proyecto que tenía en tal sitio, ya yo se lo conseguí. Y yo me recuerdo, pues Milton Picón, oren por él es maravillosa persona, él y su familia, su mamá fue una bendición para mi alma. Pero entonces yo le iba a decir, mira, yo no he hecho nada, yo no he pedido a nadie que yo no he pedido ningún dinero para la institución de este pastor, es un programa de algo por acá en la isla, no voy a mencionar, el pastor ya está muerto. Y en el momento que yo le decía, yo no envié a nadie, Milton me agarró por el brazo, estaba toda la entrada de la fortaleza llena, y Milton Pico me dice, por favor, aquí no digas nada, porque aquí está la prensa y medio mundo, esto se va a formar un escándalo, aquí olvídate, déjaselo a Dios. Hermano, y por eso es que uno tiene que aliarse con personas entendidas. Y estoy usando esto como una introducción a lo que vamos a hablar hoy, porque uno tiene que estar aliado, tiene que estar informado, aconsejado de gente inteligente y temerosa de Dios. Y es importante, decía mi abuela, dime con quién tú andas y te diré quién eres. Entonces Milton, una persona muy profunda en el Señor, me dice, Rasky, contrólate. Yo sé que tú no hiciste esto. Pero si tú dices eso aquí, esto va a salir en la prensa, se va a formar un escándalo, no vamos a resolver nada con esto, déjalo. Y yo no le refuté lo que el político, que era un político de mucha presencia, me dijo que ya lo habían concebido. El tipo dijo que yo había pedido ese dinero para un programa de él, me usó a mí, y cuando pasa este político y me dice, ya le conseguimos el dinero, yo iba a hablar y Milton me dijo, déjaselo a Dios. El tiempo dice que en la ira del hombre no va la justicia de Dios. Pero no hay nada oculto que no venga a salir tarde o temprano. Todo tiene su tiempo bajo el sol. La justicia de Dios no llega tarde ni llega temprano, llega a tiempo. No hice nada y nunca me olvido ese evento. Y estas son las cosas que quebraron este país, hermano. La Autoridad de Energía Eléctrica la quebraron, metiendo gente y aún los partidos que no estaban en el poder. A un partido que nunca habían ganado porque todos metieron su gente allí, gente que no sabía nada de electricidad, gente que eran nada. Y las uniones obreras también abusaban, la unión que había abusó. 5 personas para cambiar las bombillas, uno para el cajo, uno para la grúa, y se aprovecharon. Esos sindicatos más fuertes que estaba, que era Lautier, había gente buena, trabajadores buenos, pero el liderato que había, que era radical, que era aprovechado, también participaron en la destrucción de eso. Imagínense, 5 personas para cambiar un bombillo. Una cosa ridícula.
Y aquí esa culpa la comparten todos. Y por eso es que cuando viene María, ahí es que viene Romanos 8:28, lo que quería hablar. Cuando viene María, no fue que destruyó el sistema, lo sacó, ese sistema ya estaba destruido, estaba en proceso de destrucción. Lo que hizo fue que lo sacó a la luz. Todo el abuso, toda la corrupción, todo lo malo que hicieron todos, porque era un monopolio. Y como es el único monopolio en el mundo que se va a la quiebra. Además de eso, me recuerdo que hubo en una X partido, no voy a decir cuál de los partidos, pero todos hicieron locura. Pasa en la Cámara, me recuerdo, un proyecto de darle amnistía a los que habían hecho préstamos al Banco de Fomento. Era Fomento Cooperativo era un banco donde los políticos y personas que estaban en el gobierno hacían préstamos. Y si mal no recuerdo, el Banco Fomento Cooperativo hicieron préstamos y entonces luego me recuerdo una sesión legislativa donde pasaron una ley que cubría por amnistía todos los faltos de pago de préstamos que políticos habían hecho y de los que habían hecho para llevar ese banco a la destrucción. O sea, todo esto no le puede echar la culpa solo al diablo, no le puede echar toda a María. María fue en una cosa una maldición, pero en otro lado fue una bendición, donde Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aquí hay un pueblo todavía que ama a Dios. Sacó a la luz la realidad de que el sistema eléctrico de Puerto Rico era una porquería, estaba destruido. Lo destruyeron, lo abandonaron, lo saquearon. Una isla, ¿cómo es posible que la corporación eléctrica de una isla de 100 por 35, que en aquel entonces pues tenía, yo me imagino, como 5 millones de personas, todo lo que fuera, pero luego, ¿cómo es posible que se vaya a la quiebra? No tenía competencia, no tenía nada, sí que lo destruyeron. Entonces, ese huracán sacó a la luz la realidad de la condición del sistema eléctrico de Puerto Rico. Entonces, hay que admitir eso, un mal como ese, démosle gracias a Dios, salió a la luz, pero hay cosas que se pueden arreglar fácilmente y ligeramente, pero hay cosas que cuestan más y cosas que tardan más. Y esto lo podemos traer al pensamiento individual de cada uno de nosotros de los problemas que tenemos, los problemas que pasan en las vidas de los cristianos. La gente llega del mundo lleno de pecados, lleno de complejos, llenos de locuras, de cosas, con vidas arruinadas. Y aunque es cierto que la salvación es instantánea, que dice bien claro que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Claro, pero eso hay que entenderlo en que la relación con Dios se restablece y la persona se convierte a Cristo y las cosas viejas ya pasaron, pero todas son hechas nuevas. Pero ¿qué sucede? El proceso de la santificación, el proceso y por eso es que es sabio enseñar a nuestros hijos, enseñar a las iglesias que de jóvenes, mientras menos te arruines con el pecado, mientras menos te contamines con el mundo. Alguna gente piensa que eso no tiene que ver, porque mientras menos tú vengas contaminado, mientras menos disparate, mientras menos ruinas tú tengas en ti y tengas cosas dañadas en ti, más fácil. Pero hermano, inmediatamente eres salvo, inmediatamente eres perdonado, indiscutiblemente. Pero los traumas, las consecuencias de todos los disparates, las malas decisiones que hemos hecho, mientras tu vida se renueva y eres nueva criatura, pero los resultados, las consecuencias de la vida que hemos vivido allá, de lo que hemos hecho con el cuerpo, por ejemplo, ¿qué culpa tiene Dios? Se convierte en una persona, hombre o mujer, que fumó, tiene 50 años
40 estuvo fumando. Bueno, tú viniste a Cristo con un cuerpo lleno de humo, lleno de cáncer. Viniste al mundo con una mente destruida y ahora todo hecho nuevo, pero en el proceso van a haber momentos difíciles. Y aunque la salvación es inmediata, el perdón es inmediato, pero la santificación, la perfección, la reparación de muchas de estas cosas que tienen sus consecuencias, como lo es el cáncer con los que fuman, como lo es el alcoholismo, con los que destruyeron sus hogares, con las personas que vivieron en una infancia totalmente de un ejemplo de padre y madre en adulterio, en violencia, en paganismo, en inmoralidad. Pues Cristo viene y te coge así, te salva, te perdona, es nueva criatura, pero esa parte del viejo hombre que todavía está ahí y todas esas consecuencias que todavía están escondidas, hay que bregar con ellas. Y eso es lo que a veces la iglesia no predica. La hija que el padre la violó se convierte al evangelio. El padre nunca le pide perdón, muere sin pedir perdón. La persona que se convirtió, que vio que esa persona supuestamente entró al evangelio, pero nunca pidió perdón, pues esas son consecuencias de todo esto, donde dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, que por lo menos te puedes enfrentar a esos dilemas. Y eso es lo que muchas iglesias no quieren enfrentar, que hay un montón de gente allá adentro salva, perdonada, pero que todavía están afectadas por los fracasos de la niñez, por los eventos que sacudieron su vida, y aunque Dios los ha perdonado y Dios los ha transformado, todavía Dios está en un proceso, el proceso de perfección es otra cosa y tarda. Y esa cosa no la quieren entender la gente. Es como decimos el caso que yo atendí una vez en la oficina, allá cuando teníamos el edificio, ahora no tenemos nada. Llegó un hombre quejándose, quejándose porque él había sido infiel a la mujer. Él le había pegado, él le había hecho barbaridades, pero se fue una noche y se convirtió y aceptó a Cristo y ahora estaba cantando himnos y ahora estaba orando. Y no entendía por qué la mujer seguía molesta con él. Y era que él, aunque él se convirtió, él nunca le pidió perdón por las cosas que le hizo a esa mujer. Y lo mismo pasa con mujeres que no le han pedido perdón al marido por las cosas que le han hecho. Entonces se convierten al evangelio, pero no saben que dice que arregla tus cuentas con tu adversario en el camino. Hay cosas que son productos de lo que pasó en el pasado que nos siguen persiguiendo y que tenemos que enfrentarlas, enfrentar esos traumas, esos fracasos, esas condiciones. Y yo le dije a este hombre, lo primero que usted tiene que hacer es que usted vaya donde su esposa y le diga, mire, yo te pegué, yo te fui infiel, yo ahora estoy en Cristo y estoy corrigiendo mi vida. Pero siguió como nada, estoy cometido, ya estoy en la iglesia, ya todo se pasó. Me metí al banco y me robé $1 millón, los tengo guardados por ahí, pero estoy ahora en la iglesia. Palabra, el crecimiento, lo que se llama el proceso de perfección o santificación es una cosa, y la conversión inmediata es otra cosa. Entonces tenemos que ir con paciencia. Y la iglesia tiene que bregar con un montón de gente que está ahí adentro, que están sus vidas afectadas por las decisiones malas, no Dios, que tomaron antes de convertirse. Entonces vienen a Cristo y está bien, todas son nuevas, pero las consecuencias de eso nos siguen hasta el día que podemos estar tranquilos, que nos enfrentemos a todo y venzamos esas consecuencias. Eso es importante, hermano. Y esto, lo que vamos a hablar acerca del momento que Dios usa a Micaías profetizando, es porque toda la necesidad de este hombre manifestarse en la corte, en el gobierno de Acab y Jezabel, cuando le piden una intervención a una reunión que hay, lo que él se ve motivado a profetizar está trayendo las consecuencias de todo lo que vamos a ver que sucedió desde el capítulo 16 hasta el 18 en la historia de esa
de ese gobierno, de esas figuras que están ahí, y en la historia a la cual se tiene que enfrentar el profeta Micaías. Entonces es importante todo esto, así que reconozca qué le pasa a esa mujer que es su esposa. ¿Por qué actuará de esa manera aunque usted la ama, la trata bien? ¿O qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué aún estando en la iglesia? ¿Por qué, señora, él reacciona? Hay que ver hacia el pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué situación hay en el pasado de ese hombre, de esa mujer? Que lo ocultan porque entonces vienen al evangelio y como que creen que eso significa que las consecuencias de eso, de esa enfermedad, si le quiere llamar enfermedad, de esa crianza, no tienen sus repercusiones. Y por eso es que hay personas que están todavía con traumas que son resultado de la crianza, de lo que sucedió en el hogar, de lo que le pasó en su infancia, de la violación que le hicieron, del trauma que vivieron, del ejemplo que le dieron de papá y mamá. Entonces llegan y se convierten en evangelios, se casan, hombre o mujer, y no saben que los tentáculos, las condiciones de esos traumas internos todavía están allí, and they don't want to face it, no quieren enfrentarlo, no quieren hacer, no, si yo me convertí, yo no puedo ser, no, tienes que aceptar que tienes ese rencor por dentro, que tienes esa herida por dentro, que tienes ese trauma por dentro, y una vez que lo confrontes, y hasta que lo confrontes y lo aceptes, y te enfrentes a eso, y le pidas a Dios que te ayuda, esa persona no va a cambiar. Y hay que aceptar. Entonces, si en medio de todo tú estás viviendo con una persona así, vas a entender que esa persona va a tener hasta 2 o 3 personalidades. Esa persona va a ser una persona en momento, otra persona, dependiendo y por eso es más, mientras más vil tú has sido en el mundo, más tienes que meterte con Dios y más tienes que orar y más si te infectas con doctrinas falsas, con dogmas y enseñanzas teológicas apóstatas, de error, de herejía, que te endulzan la píldora y que te contaminan más tu vida, entonces peora las circunstancias. Por eso dice el salmista en Salmo 139, versos 23 y 24, examina mi corazón. O sea, examina, mi corazón. Prueba mi pensamiento. Bien claro, dice, examina, oh Dios, mi corazón. Prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versos 23 y 24. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. En Efesios, Pablo le dice a los efesios, no deis lugar al diablo. Y que nosotros nos autoexaminemos. El que crea estar firme, mire, no caiga. Entonces dice bien claro, y lo dice David, después de todo lo que lo llevó a adulterar, a mentir, a matar, él en el Salmo 139 dice, examina, oh Dios, mi corazón, prueba mi pensamiento, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Posiblemente esa persona que está ahí, lo sepultó, lo reprimió. Se llama lo que se llama reprimir, lo que se llama esconder, aplastar, negarse a que esto pasó, a que en tu infancia te violaron, negar que en tu infancia tu padre no fue un buen padre, tu madre no fue una buena madre, y ese fue el ejemplo que te dieron. Y que eso, cuando tú vas a reaccionar con tu esposa o con tu esposo, viceversa, eso es lo que sale para afuera. Pero hasta tanto que no hagamos como David y vayamos al Señor, Señor, examina mi corazón, prueba mi pensamiento, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oh, gloria a Dios. Salamanda la pachaya. Bueno, hago una pausa aquí por el momento para recordarle que están escuchando la cadena de clamor en la noche. Este programa se transmite de lunes a viernes a través de la cadena del Milagro, cadena
54 de Dish, canal 54 de Liberty, por unored.com, por cdminternacional@yahoo.com, por Radio Clamor, por unored.com, y usted lo puede accesar de esa forma. Ahora, yo les voy a decir en el día de hoy que este ministerio también tiene el Día de Clamor, que es una vez este año se cumplen 52 años, 1 de septiembre, en las escalinatas norte del Capitolio. Después de reunirnos con el comité asesor de líderes conciliares, mi hija que está al frente de la coordinación, estuvimos reevaluando, y yo llevo ya meses, ¿sabe? Porque no teníamos nada para ¿no? del horario. Y estamos viviendo en tiempos que mucha gente viene de lejos, pero decidimos volver al horario antiguo. Decidimos que de ahora en adelante todo el mundo se prepare para llegar ya a las 10 de la mañana, que viene de lejos. ¿Cuál es el objetivo? Los tiempos son difíciles. El otro día hay trabajo. Ya el día del trabajo no era como un día antes. Hay gente que todavía tiene que trabajar ese día, pero todavía hay muchos que vienen y el día es un día festivo, entre comillas. Pero al otro día hay que ir a la escuela, al otro día hay que ir al trabajo. Entonces decidimos que citemos a la gente para que estén llegando a las 10 de la mañana. El programa va a tomar su programa oficial, todo. Queremos terminar, no es que estamos orando para terminar, tenemos un horario fijo, pero hemos dejado un espacio también por si Dios se apodera del programa y hay una visitación de Dios, pues ahí no se va a parar. Terminaremos cuando Dios diga. Pero queremos decir que usted vaya preparándose temprano y luego le anunciaremos cuándo empieza la transmisión, a qué hora empieza la transmisión o todo. De eso, pero estamos citando a la gente para más temprano. Porque ya por lo menos 2 o 3 de la tarde hayamos terminado. Y esperamos que antes de eso, si el programa se llena y todo está bien, pero si hay un mover de Dios, que es lo que estamos propuestos, entonces nos quedamos hasta que diga Dios. Pero queremos decirle que hemos evaluado, hemos escuchado también las sugerencias de líderes, pastores, líderes conciliares, hemos recibido la opinión de muchas personas que vienen de lejos. Entonces, prepárese ese día para salir temprano, llegar por lo menos a las 10, estar ya ahí, 10 o lo que sea, y luego el programa va a seguir y va a continuar por ahí para abajo y terminará a un tiempo para que usted pueda, a menos que Dios no tome el asunto. Así que vaya preparándose a septiembre 1, frente al Capitolio, 52 años de clamor. El tema de este año, vamos al gran clamor por Puerto Rico, por la familia, por nuestros hijos, por América, por los países que nos rodean, pero sobre todo por Puerto Rico, que podamos restaurar los muros, que podamos restaurar la influencia del poder espiritual de la guerra, que Dios sane enfermos ese día como lo hacía antes, que eche fuera demonios, que libere vidas, que edifique, que un mensaje profético nos prepare para lo que ha de venir y nos advierta de los peligros como nos advirtió en otros tiempos. Y viendo cómo está la circunstancia tan difícil, este clamor es importante, así que le esperamos. Y recuerde que gracias a ustedes las actividades en Venezuela, las actividades en Centroamérica, las actividades en todos los países, recientemente estuvimos en la República Dominicana, le estaremos hablando de eso y trayendo información de la victoria gigante de todo esto. Y ahora que estamos en un proceso de reconstrucción y buscar una oficina, todo eso se había perdido, hermano. Estamos luchando contra unos hackeadores que por 2 años nos han desvirtuado las plataformas más como Ministerio Clamor de Dios Inc. y Jorge Rasky, página oficial. Y todo eso se ha perdido y Facebook no hace nada, pero nosotros hemos hecho todo lo que podamos para que cierren eso y todo ha sido una lucha incansable. Sigan quejándose. Yo tengo fe que algún milagro Dios haga para que se pueda limpiar esas páginas. Sigan orando y seguimos las que tenemos. Radio Clamor es una página que nos queda y la otra página que nos queda es Jorge Rasky AD. Siga protestando a Facebook, siga dándole share, siga informando a la gente que las dos
que nos quedan es Jorge Rasky AD y Radio Clamor. Tiene un Facebook que de lunes a viernes se transmite de 9 a 10 de la noche. La cadena del milagro, que es esta que usted está viendo, se transmite de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana. Así que empieza un día y termina el otro. Y necesitamos su oración. La oración para todos ustedes. Ayer les dije que estoy pidiendo la oración de ustedes. Las necesito como nunca antes. Les voy a decir esto. El domingo, Día de las Madres, mientras Belén y el nene estaban estacionando, Jorge Isaac estaban estacionando el carro, se paró un carro oficial de los que tiene la vigilancia en Plaza de América. Íbamos a comer a un restaurante. La plaza estaba cerrada completa, lo que había en el restaurante, y había un restaurante, estamos frente a P.F. Chang, que me encanta a mi familia y me encanta a mí ese restaurante. Era Día de las Madres. Y de momento para ese carro. Y se baja el guardia que dirige la compañía esa, que está ahí, el único que hay. Me dice, qué bueno que Dios lo ha puesto en mi camino. Por mucho tiempo, yo recibí una revelación. Y en la revelación Satanás gritaba cuánto había odiado a Gigi Ávila. Pero cuánto lo odiaba a usted. Hermano, y en esos días, en estos meses, yo he estado recibiendo ataques como usted no piensa. Y uno sigue para adelante, pero no es humano. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y ese hombre dice, y el diablo me gritaba, odio a ese hombre, odiaba a Gigi Ávila, pero odio más a este hombre, a Jorge Rasky, lo odio. Y yo estoy oyendo a este hombre, yo no sé ni quién es. Y entonces estoy mirando para atrás. Antes de salir para Venezuela, a mí el diablo me ha atacado con todo, económicamente, físicamente. Bueno, fueron cosas, las maneras de llegar, fueron ataques bestiales de todas clases, de dardos de fuego en la lucha espiritual, aún saliendo para allá, aún en el camino, y allá estaba haciendo estragos en Venezuela, tratando de destruir la actividad que se iba a dar. Y yo no lo sabía. Y después el pastor me llama y me dice, usted no sabe la lucha que ha habido aquí, pero ahora todo el mundo testifica que están seguros que usted es el hombre que Dios ha enviado en esta hora y que usted, aún las mismas autoridades, dicen, usted no es una amenaza para el país, usted es una bendición para este país. Y cuando ese hombre el domingo Día de las Madres se para allí, me dice así, me dice, reverendo, así me gritaba, que odiaba allí, pues ya se fue, pero que usted lo odia. ¿Sabe por qué? Por este programa que está aquí, por esas campañas que se están dando en Venezuela, Panamá, en Managua, que se están dando en ese día ahora en Atlanta, todo ese clamor consecutivamente, toda esa continuación, perseverancia de no cambiar el mensaje, es el odio. Y eso es lo confirmado por lo que Cristo dijo cuando Cristo iba subiendo al Calvario. Y él mira hacia la profecía del profeta Zacarías cuando dice, herirá el pastor y las ovejas serán desparramadas. Cuando tú eres útil para Dios, cuando tú eres certificadamente para Dios, como lo era el profeta Micaías, como era Josafat, en un mundo pervertido, en un mundo de paganismo como el que estamos viviendo, pero no era diferente entonces. Por eso Dios tenía un hombre que lo odiaban, que se llamaba Micaías, porque era un hombre para la hora. No estaba vendido con Jezabel ni con Acab, pero cuando tú ves la trayectoria de dónde salió y cómo Dios lo preparó, tú entiendes entonces que Dios usa personas en momentos difíciles de la vida. Pastor que me estás oyendo, pastora que me estás oyendo, evangelista que me estás oyendo, mujer de Dios que me estás oyendo, aunque no seas quizás renombrada, pero tus oraciones como madre, como esposa, como esposo, tú eres útil. Yo no sé ni con quién estoy hablando, pero Dios le está hablando a gente que tiene posiciones. Cuando yo miro, por ejemplo, este ministerio de Cristo viene, si no fuera por la gente que está la gente fiel que ha permanecido aquí estuviera, y muchos, lamentablemente el diablo es tan terrible que envenena a cristianos y desearían que esto desaparezca, como desearían que desaparezca el día de clamor. Y yo le doy gracias a Dios, porque Dios es fiel,
Y mira cómo ataca a los hijos de los pastores, a los hijos de los hombres de Dios, a las familias, a las esposas, a los esposos. Cómo el diablo se empecina, se proyecta para cómo va a infiltrar el ambiente cercano para que aquel hombre o aquella mujer sea herida o herido en lo más que quiere. Y le digo, esto fue el domingo, Día de las Madres. Llevaba a Belén con el nene a comer Día de las Madres después del culto de la iglesia. Llegando de la semana pasada, llegué de Atlanta. Dios bendiga al hermano Tony y su esposa y la iglesia. Allá el camino de Dios, una tremenda iglesia. Pero le digo, el diablo te odia, y esas palabras, te odia, Rasky. Y así me decía ese hombre, yo no sé quién es. Y oía al diablo que gritaba, lo odio a ese hombre. Ya, y se fue, pero queda él. Y lo odio y quisiera destruirlo y quisiera acabarlo. Pero no solo yo, heriré al pastor y las ovejas. Oren por sus pastores, oren por sus pastores, oren por sus esposos, oren por sus esposas, oren por sus hijos, oren por aquellos hombres que dirigen los concilios, oren por las personas que están en el ministerio. Por eso usted está viendo una debacle porque hay una guerra. Heriré al pastor, heriré a los que están al frente, les haré la vida imposible para que no puedan seguir. Y este hombre, Micaías, Dios lo había preparado para una hora como esta. Y lo importante de Micaías es que no vendió el mensaje, que no lo endulzó, aunque le costara lo que le costara, él hizo la perfecta voluntad de Dios. Y le digo a cada ministro, a cada pastor, a cada evangelista, a cada pastora, a cada mujer de Dios, oiga bien este mensaje en el día de hoy. El diablo, si me odia a mí, lo odia a usted también. Y nos odiará mientras seamos fieles a Dios. Mientras nos mantengamos firmes, puestos los ojos en Jesús. Pero usted verá que hay una gente que está arrastrada por ahí, que suben como de espuma. A ellos no les importa, los tiene ya el diablo en sus manos. Ya sus iglesias las ha contaminado. Ya los ha contaminado de tal manera que ya no se atreven a hablar del cielo ni del infierno. No se atreven a hablar del arrebatamiento de la iglesia. No se atreven a hablar del encuentro personal con Dios. No se atreven a hablar de la gracia, pero tampoco se atreven a hablar de la exigencia de vivir una vida. Y entonces nos trae a la situación que vimos nosotros en el libro de Mateo, capítulo 7, al final, esto no es de ahora, hermano, al final del mensaje donde se escribió la Constitución, lo que es el manual de la iglesia, lo que debe ser las verdades fundamentales de la iglesia, pues ustedes los van a encontrar en el capítulo 7. Voy a decir esto porque creo esto. La importancia del profeta Micaías, un profeta que casi, porque se enfrentó un chorro yo no sé ni cómo decirlo, de guarapos espirituales, que lo que van no es que insultar a nadie, pero que ni entendimiento tienen para presentarse, pero también son lambeojos y esconden la verdad en esta hora. La verdad hay que tenerla, no se vende. Y Jesús dijo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y usted está viendo lo que está pasando en el mundo. Está pasando en América, lo que está pasando en una nación una vez fundada en la palabra, lo que está pasando en Canadá, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en la República Dominicana, lo que está pasando en Puerto Rico. Y es porque la fuerza que es la iglesia se ha debilitado. Los muros, estamos en peligro. Cosas terribles se avecinan porque los muros espirituales que antes eran elevados y fuertes, y las oraciones y la dignidad y la entrega total de un pueblo, ahora se ha en entretenimiento, pastores que se avergüenzan, como uno que anda por ahí con una iglesia, claro, así tiene iglesias de 30,000 o 20,000, y payaserías y monerías, y criticando a todo el mundo, y destruyendo medio mundo, mandando a la gente a beber ron, a beber cerveza, a hacer todo lo del mundo desde el altar, y se han depravado.
Los muros han caído, hermano. Por eso el 1 de septiembre, de las primeras horas del día, vamos a levantar esos muros en Puerto Rico. Vamos a levantarlos en América, vamos a levantarlos en Venezuela, en Colombia, vamos a levantarlos en la Dominicana, vamos a levantarlos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Los muros han caído. Las iglesias están llenas, ahora podemos decir, de inteligencia artificial, iglesias llenas de pamplinas y de entretenimiento. Óigame. Por eso estoy poniendo en estos días el mensaje que se predicó el Día de las Madres. Yo lo puse estos días recientes. La hermana pastora, directora de Teen Challenge, con su esposo, en mi iglesia El Calvario, predicó un mensaje que llegó a uno, a una persona que sabe lo que es ser recogido del fango y del pecado, ella y su esposo, y convertirse en diamantes, en utilidades. Y yo, cuando veo algo bueno, me echo a un lado y lo puse en estos 10 mensajes que predicó esa mujer, esa sierva de Dios el Día de las Madres. Y anterior de eso, uno que predicó mi pastora. Porque si yo encuentro algo que puede bendecirle a usted, pero lo voy a hacer, y esto es importante, y dice, en el libro capítulo 7 de Mateo, verso 15 en adelante, dice, verso 15 del capítulo 7 de Mateo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vuelvo y repito, capítulo 7, verso 15 en adelante. Léalo conmigo y guárdelo en su corazón. Guardaos de los falsos profetas, ¿entiendes? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto, verso 16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así que pues, todo buen árbol, verso 17, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y finalmente Cristo les dice, entonces en el verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, oh hacedores de maldad. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que estamos enfrentando. Eso es lo que no quieren que se diga. Eso es lo que no quiere que se enfrente el pueblo con la realidad de que estamos llenos de falsos profetas, de lobos vestidos de ovejas. Señor, abre los ojos del liderato cristiano, abre nuestras vidas a ti, Señor, entra a nosotros, quema todo lo que no te agrada en nuestra lengua, en nuestros ojos, en nuestra mente. Señor, muévete a través de este poderoso instrumento que es este mensaje que está llegando a través de la televisión, a través de Facebook. Echa fuera los demonios, echa fuera las enfermedades, echa fuera las cadenas. Mira a mi hija enferma ya en Orlando, Catherine, sánala, Padre, sánala de todo lo que le pueda hacer daño. Y así, oh Dios, bendice a mi hija Kimi y su esposo, que están laborando, que están haciendo tu voluntad, Padre, que están ayudando en este ministerio, que tú los has iluminado a servirte, Padre, y bendice así todos los que están a nuestro alrededor. Toma nuestra familia, nuestras familiares, las esposas, los esposos, los hijos, de todos los líderes conciliares, de todo el pastorado, cúbrelos con tu sangre, cúbrelos con tu manto del Espíritu Santo, con los y guárdalos en tu mano. Y Shamara, yo reprendo toda obra del diablo, todo engaño de los políticos para engañar y poner a dormir a los cristianos con falsas promesas. Señor, repréndelos, Padre, y abre camino, y que toda actividad este año se dé el clamor el día primero. Tú tomes el control para tu gloria. Y el viaje que estoy preparando para ir por última vez en este momento a Venezuela, si así es tu voluntad, abre las puertas. Estoy a 2
semanas de preparar, de salir. Si es tu voluntad, provee las necesidades, provee todo lo que haga falta de tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús, sobre todo la protección. Amén. Y recuerden, hermanos, que este es un ministerio de fe, voluntario y de corazón, es que Dios quiere que cooperes. Si deseas enviar una ofrenda o algo, lo puedes hacer para clamor, para reconstrucción del ministerio, para todo lo que sea. A clamor a Dios, P.O. Box, en cheque o giro postal, clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Puede hacer también la ATH móvil usando el teléfono que se usa para eso, que es el 787, y luego los números que siguen a eso, 475-7576, 787-475-7576. Y tenemos aquí una nueva cuenta. Nueva no es que hace años no la usamos. Para los que no tienen la oportunidad quizás de usar todos los otros medios que tenemos, puede usar la cuenta que antes usábamos, Ministerio Clamor a Dios, Inc., Banco Popular de Puerto Rico, 140-012524. En el Banco Popular, Ministerio Clamor a Dios, 140-012524. Esta cuenta hace años que la tenemos, la habíamos dejado así y el Señor nos hizo actívala. Sé que tiene muchos medios, pero sobre todo la oración eficaz del justo puede mucho. Seguimos con esto en el próximo programa. A mi alrededor se derrumba y llega el temor. Sus palabras llegan a impulsar mi caminar. Hey. Cuando caigas la próxima vez, como estés o en donde estés, si haces caso a estas palabras, Jesús te ayudará. Sigue, sigue, sigue caminando. Sigue, sigue, sigue caminando. Fue en la noche y en medio del mar que su voz yo pude escuchar. Decidí la barca.